Welcome to the first virtual book fair in USA. Now we are going to present from Spain, José Carlos Fernández Moscoso. Presenter, Ania Granjo. Present tribute to Ennio Morricone. Go ahead, please, Ania. Hola, gracias Miriam por tu soporte técnico en esta transmisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a la comunidad internacional y a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento, en primer lugar, a los directores de esta Feria Virtual del Libro de Estados Unidos, César Salvatierra y Alan Morales, por hacerla posible. Les habla Ania Granjo, escritora, poetisa y embajadora cultural de este certamen, desde Valencia, España, para Estados Unidos y el mundo. Hoy nos vestimos de fiesta, y no solo porque es la clausura exitosa de este gran encuentro, sino porque no podíamos hacerlo de mejor forma que homenajeando merecidamente a uno de los compositores más emblemáticos e inolvidables de todos los tiempos, como lo fue el italiano Ennio Morricone. ¿Por qué Morricone? Fue uno de los grandes compositores más importantes de la música cinematográfica y sin duda el máximo exponente de un estilo a medio camino entre los resultados de su experimentación propia y la influencia de la Europa más mediterránea, de donde él procedía y a la que siempre estuvo unido sin asentarse físicamente en los Estados Unidos de América. Morricone funde sus sonidos en un estilo alejado del neorromanticismo que impera en el cine norteamericano a través de las composiciones sinfónicas de clásicos con masa orquestal y se convierte en un experimentador y en un compositor que crea nuevas formas y patrones musicales muy definidos que explotan tanto en los nuevos western que rueda con su amigo Sergio Leone, como en una profusa dedicación a la composición, muy distinta al convencionalismo que ofrecen los clásicos. Se cambian los conceptos del western romántico americano de la escenografía tradicional fordiana por un paisaje mucho más agreste, más rudo, violento, al que no es lógico musicalizar con composiciones sinfónicas o de origen neorromántico del que provienen los músicos más afamados del Hollywood clásico. Morricone da un giro radical a ese concepto musical que hasta ese momento habíamos visto y oído en las composiciones de Dmitri Tiomkin o Alfred Newman. El 6 de julio se cumplirá un año del fallecimiento de esta gran figura de la música de cine que nos ha dejado alrededor de casi 500 bandas sonoras de películas, también para la televisión y un largo etcétera, además de un imperecedero legado musical y artístico que lo eleva, a mi juicio, al Olimpo de los inmortales. Pero ¿quién fue Ennio Morricone? Nació en Roma el 10 de noviembre de 1928. Fue compositor, director de orquesta y un orquestador para el cine, teatro y radio. Empezó a componer a la temprana edad de 6 años y a tocar la trompeta desde niño. En el 46 se diploma en este instrumento y en el 54 en composición de la mano del maestro Goffredo Petrassi. Fue arreglista para la RAE y la RCA de Italia. Vendió más de 70 millones de discos. En 1961, con 33 años, comienza su carrera para el cine con la película para Luciano Salce Il Federale, pero la fama mundial le llegaría de la mano del western de su amigo y compañero de colegio, el director Sergio Leone. Para él compuso una serie de películas que le dio al género del western una esencia especial y marcadamente diferente al western tradicional. Por un puñado de dólares en el 64, por cierto, ese año nació su hijo Andrea. Fue la primera colaboración con Leone y marcó un antes y un después en la carrera del músico. La muerte tenía un precio, le siguió en el año 65 con un mítico Innsbruck. El mismo, un año después, El bueno, el feo y el malo. Y érase una vez en el oeste. Finalmente, en el 71, Agáchate maldito. Ha compuesto más de 450 bandas sonoras para cine y más de 100 obras de música absoluta.
y colaborado con directores como Pasolini, Bertolucci, Montaldo, Tornatore, Brian De Palma, Vermeulen, Polanski, Warren Beatty, Adrian Luque, Oliver Stone, Margaret von Trotta, Henry Vermel, Almodóvar y Roland Joffre, que le supuso un Oscar, como veremos más adelante. Entre sus bandas sonoras más famosas destacamos La batalla de Algeria, Sacco e Bassenti, Nuevo Cinema Paradiso, La leyenda del pianista en el océano, Malena, Los intocables de Elliot Ness de Brian De Palma en el 87, Érase una vez en América, La misión o Atar. En el año 2001 inicia una intensa vida concertística que lo llevó a dirigir más de 100 conciertos por Asia, Estados Unidos, América Central y Sudamérica. Su palmarés de premios es absolutamente impresionante. Destacamos brevemente algunos de ellos. El León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y 2 Oscars. En el 2006 por su carrera artística, que asimismo le valió un Grammy. Y en el 2016, con 87 años y 5 nominaciones más el honorífico, por la mejor banda por la película Los odiosos 8 del 2015. Morricone le impuso a Tarantino una condición: hacer algo que nunca antes había hecho en un western, y de veras que lo consiguió, porque hizo una especie de homenaje al spaghetti western, que entonces era un género al que se denominaba las películas del oeste. Un género mediocre, y que Morricone en los años 60 le dio tal originalidad y frescura con sus propias composiciones, otorgándole un aire y una calidad muy, muy diferente. También fue Globo de Oro a la mejor banda sonora. Obtuvo 8 cintas de plata, que este es el premio anual que concede el Sindicato Nacional Italiano de Periodistas de Cine. 5 premios BAFTA, 5 candidaturas al Oscar, 7 premios David de Donatello, 3 Globos de Oro, un Grammy, un premio europeo de cine, 27 discos de oro y 7 discos de platino. Ya en el 2009, el presidente de Francia, Sarkozy, le nombró Caballero de la Orden de la Legión de Honor. Y en el 2020, en España, se le otorgó el premio Princesa de Asturias de las Artes, que no pudo recoger por su fallecimiento prematuro, que compartió con el compositor estadounidense John Williams, y que, en palabras de la propia organización, por su deslumbrante capacidad para traspasar géneros y fronteras. Las características de su música vienen influenciados, como él mismo reconoció, por los grandes Mahler y Stravinsky, que él mismo dijo que son los únicos compositores que lo han inspirado. Por ello, tiene una obra simple con arreglos complejos, una instrumentalización insólita. Utiliza sonidos de la realidad, como silbidos, disparos, aullidos de coyote. Por ejemplo, en el bueno utiliza la flauta para adivinar su presencia, en el feo la ocarina, y en el malo utiliza voces humanas. Estas voces las instrumenta como si fueran propios instrumentos de orquesta. Utiliza largos silencios. Él solía decir que su música había que leerla entre sus silencios, y yo personalmente estoy de acuerdo con ello. Sus notas sostenidas hasta el infinito le hacen especialmente identificativo. El neoyorquino Eddie Mora lo describió como íntimo y camerístico, perteneciente a una escuela estética en donde está más cerca de lo personal y de lo íntimo propio del cine europeo. Nos dejó un 6 de julio y el mundo se consternó. Este adiós a Ennio lo definieron absolutamente con palabras de agradecimiento para toda la familia y de consternación por su marcha. El propio Tornatore dijo de él: no solo es un gran compositor de música de cine, sino también un gran compositor. Enric Manner, portavoz de la Comisión Europea, dijo de él: con su estilo inimitable y melodías icónicas, aumentó el concepto de banda sonora original de la película al grado de obra maestra. Asimismo, la Academia de Premios Oscar dijo: la música es misteriosa, no de muchas respuestas. La música de cine es, a veces, por otra parte, aún mucho más misteriosa, tanto por su vínculo con las imágenes como por su forma de relacionarse con el público.
Es por ello que en nuestra selección, con estas 4 películas que esta tarde les presentamos, hemos pretendido que a través de este programa realizar un recorrido con el que tratamos de aglutinar lo más representativo de Morricone desde el punto de vista de su internacionalidad. Es un ejercicio pretencioso dedicar cualquier programa en medios públicos a Morricone y hablar de él en general. Su obra es tan vasta como multidisciplinar, y aquel espíritu europeo de su música que marcaba sus épocas de los años 70 y 80 ha conservado su sello en todas sus composiciones últimas, pero ha sabido engrandecerlas y adaptarse a un sinfonismo tan bello como más completo, abrazándose al estilo compositivo sinfónico, pero siempre conservando su impronta. Caso de las extraordinarias La leyenda del pianista o Campos de Esperanza, también llamada Sin destino. Por ello, nos hemos decantado por contemplar la figura de este maestro desde el punto de vista más determinista geográficamente, es decir, elegir 4 películas identificativas de países que demuestran cómo Morricone fue un compositor universal que se adaptó al cine italiano, inglés, americano o español. Personalmente, siempre digo que la muerte no es el final, sino el olvido. Por ello, Ennio Morricone permanecerá siempre en nuestros corazones y en las almas de las generaciones venideras como uno de los más grandes compositores, más versátiles e influyentes del siglo XX, sin lugar a dudas. 4 películas para la tarde de hoy. Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, la Italia de 1989. Es, sin duda, una de sus grandes y más aclamadas obras por su belleza y lirismo. El tema de amor, compuesto por un joven Andrea Morricone, su hijo, con apenas 30 años, antes de acabar su composición, es un gran discurso de amor, oboe, flauta y violín final con un largo vibrato sostenido que parece decir un te amo en el último pentagrama. Obtuvo grandes premios, en el 89 un David de Donatello y fue nominada a la Cinta de Plata. También el Gran Premio de la Fundación SACEM y un BAFTA en el año 91. Personalmente escribí una crónica sobre esta película que culminaba así. La definía como una pieza llena de colorido, dotada de un excelso romanticismo que rezuma toda la obra y que nos demuestra un joven Morricone que supo combinar la efervescencia de un amor adolescente encriptado en unos pentagramas llenos de sentimiento, sensibilidad y maestría poética. Un amor difícil de olvidar, una música que llega al alma y consigue traspasar la barrera del olvido. Grande, muy grande Andrea Morricone, por saber expresar con notas musicales todo un maravilloso, tierno y delicioso discurso amoroso que deja testigo para la historia de una maestría compositiva madura, temprana, identificativa y diferencial, repleta de colorido, matices y sentimientos. Érase una vez en América, de Sergio Leone, en el 84, película americana que mezcla distintos estilos musicales de la época. Es la historia de amistad y mafia en los suburbios de Manhattan, evocación nostálgica de los tiempos pasados de los personajes. Fue la película favorita de Leone. No obtuvo el Oscar por falta de indicar en los créditos la autoría de la música de Morricone. En el 85 sí obtuvo el BAFTA y una Cinta de Plata. La misión del director Roland Joffre, inglesa en el 86, le proporcionó un Globo de Oro en el 87 y otro premio BAFTA. Es un tema evocador y místico, historia de misioneros y jesuitas e indios guaraníes en las cataratas de Iguazú. Y finalmente, Átame, una española del año 89 dirigida por Almodóvar, del cual nuestro protagonista y nuestro invitado tiene mucho que decir por tener la suerte de haber entrevistado allí a este autor en Sevilla. Nos lo contará inmediatamente. Pues bien, desde aquí es conmensurable el agradecimiento que tenemos que proliferar a este gran autor. Y para ello contamos hoy con un invitado muy especial, José Carlos Fernández Moscoso. Es máster en Dirección y Producción Cinematográficas, con calificación de sobresaliente en la Escuela Europea de Artes en el 19. Seminario sobre el montaje cinematográfico a cargo de don Vicente Sánchez Biosca, profesor de la Universidad de Valencia en el 91. Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
Es crítico cinematográfico de Publicaciones del Sur del 89 al 2009, una de las mayores editoriales de periódicos de España. Crítico y comentarista cinematográfico en Onda Cero Radio y en Radio de la Isla de Cádiz, donde dirigió el programa Último Estreno durante 16 años. Jefe de prensa del Festival Internacional de Música de Cine Ciudad de Úbeda del 2008 al 12. Jefe de prensa del Festival Internacional de Música de Cine Provincia de Córdoba del 13 al 15. Autor de los textos de libretos de ediciones de bandas sonoras, entre ellos del compositor Iván Palomares, nominado al Goya. Autor del libro Las bandas sonoras para despedir los días, de próxima aparición a finales del 21. Ha cubierto festivales de cine de San Sebastián, Huelva o Sitges, habiendo entrevistado a personalidades como Ennio Morricone, Luis García Berlanga, Guillermo del Toro o Antonio Banderas, entre otros. Director del canal Último Estreno en YouTube sobre cine desde el 2018. Y entre otras actividades profesionales, es director de medios de comunicación del Cádiz Club de Fútbol de 2005 a 2007, director de los periódicos diarios Cádiz Información y San Fernando Información del 98 al 2005 y empresario fundador de la firma Resideño Creativos, dedicados al diseño gráfico y edición de los medios de comunicación. Bien, muy prolijo, muy amplio todo esto. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, José Carlos. Una tarde apasionante dedicado a un gran músico, a un gran compositor y sobre todo a un inolvidable de todos los tiempos como es Ennio Morricone. Gracias por estar aquí y por acudir a esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Ania. Buenos días desde otras latitudes del mundo y buenas noches, porque esta emisión es, lo bueno que tiene Internet es su carácter global, ecuménico. Así que un saludo para toda la audiencia de este espacio y lo primero que quiero hacer es agradecerte el detalle que hayas contado conmigo para este espacio dedicado al maestro Ennio Morricone, así como también, por supuesto, agradecérselo a la feria, ¿no? A la Virtual Book Fair USA. Muchas gracias, de verdad. Muy bien, pues como ya has visto y has oído, es que se nos había ido la imagen, perdón. Como ya has escuchado, un poco nos hemos acercado a la vida y obras de este gran autor. Y vamos a hacerlo a través de estas 4 películas que hemos seleccionado. Vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, con Cinema Paradiso, Italia, su casa y también nuestra película. Tenemos que destacar 2 cosas fundamentales de las cuales me gustaría que comentáramos. Una de ellas es, como no podía ser de otra forma, la película gemela, que efectivamente estaban coetáneas con el mismo argumento, con un personaje mucho más conocido como fue Marcello Mastroianni, y sin embargo se llevó la palma, nunca mejor dicho, Cinema Paradiso. Y luego tendremos que hablar del tema de Amore y de Andrea Morricone, que tanto da para... La verdad es que da para otro programa, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasó con esa otra película gemela de la cual poca gente sabe? Sí, efectivamente. Cinema Paradiso es una película que prácticamente todo el mundo conoce. Pero el éxito del que disfruta esta película no fue así en un principio. Ya no estamos hablando del Festival de Cannes, que es donde se presenta esta película, sino meses anteriores, cuando por vez primera el film se proyecta en las pantallas de cine italiana. La película es italiana, como tú bien has dicho, las 4 películas que hemos elegido es un criterio, digamos que determinista geográfico, es decir, hemos cogido películas representativas, emblemáticas de países para reflejar esa universalidad en la manera de componer de Morricone, siempre dentro de su estilo. Empezamos por Italia y empezamos por Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore presenta Cinema Paradiso en los cines y nadie va a verla. Los pocos que van, la película no gusta. La crítica, lo peor que te puede ocurrir es cuando la crítica ni te critica, valga la redundancia, ni te alaba, sino que simple y llanamente te obvia. Y eso es lo que ocurrió con esta preciosa película, aunque hoy parezca algo inconcebible. De manera que el primer inconveniente que tiene Giuseppe Tornatore, y con él
todo el equipo de producción y esa banda sonora que habían hecho, como estamos comentando, Ennio Morricone y su hijo Andrea, lo primero que ocurre es un varapalo, y es que la película no tiene éxito. Hay un intercambio de pareceres entre Tornatore y el productor de la película. El productor considera que la película es muy larga y que hay que cortarla. Y tanto es así que, como todos sabemos, los productores mandan en el cine. La película se corta, se presenta en el Festival de Cannes y llega el segundo problema, que es al que tú te referías anteriormente. Ahí es un año en el que en el Festival de Cannes se presenta una película de un director italiano muy famoso, mucho más por entonces que Tornatore, por entonces e incluso ahora, ¿no? Que es Ettore Scola. Ettore Scola es una eminencia y una gran figura del cine italiano. Y Ettore Scola presenta un film que se llama Cinema Splendor. Meses antes se ocurre la anécdota de que Tornatore y Scola tienen una conversación, coinciden y tienen una conversación en la que ambos ya saben, gracias a esa conversación distendida que tienen, que cada uno está trabajando en una película que trata sobre lo mismo. Pero con la mala suerte para Cinema Paradiso, que no es así, no es un sorteo como se presentan las películas, pero por decirlo de una manera, por vulgarizar el término, a la hora de que el Festival de Cannes decida cuándo se estrena cada una de las películas, Cinema Splendor le toca antes que Cinema Paradiso, 4 días antes, con lo cual ya Giuseppe Tornatore se hunde prácticamente del todo. Porque claro, cuando tú llevas una película a un festival, imagínate, Ania, imaginaos nuestra audiencia, y 4 días antes hay otro director súper reconocido, con Marcello Mastroianni de protagonista, que presenta una película que trata también de un cine antiguo. La película está hilvanada con la historia de un cine antiguo en la más profunda Italia, y tú has hecho una película así, tienes un enorme problema. Se presenta la película, a la crítica y a los espectadores del Festival de Cannes les encanta Cinema Splendor. Tiene muy buena acogida, tiene muy buena crítica. Tornatore ya se queda hundido del todo. Esos 4 días no duerme, no come, está muy preocupado, y se presenta la película suya en la sesión que tenía que hacerse. Bueno, la crítica y el público queda tan impactada con Cinema Paradiso que el público se levanta, aplaude a rabiar, se quedan minutos aplaudiendo, Tornatore rompe a llorar, y a partir de ahí empieza lo que podríamos definir como la leyenda de Cinema Paradiso. A partir de ahí, Cinema Paradiso pues obtiene el éxito que ya hemos visto, no sin que ello supusiera el final de los inconvenientes, porque la película también se vuelve de nuevo después a alargar. Hay una versión de Cinema Paradiso más larga que no es la que en un principio decidió Tornatore hacer. Es decir, hay 3 versiones de Cinema. La que hemos visto en los cines cuando se estrenó las pantallas a nivel mundial después de ir a Cannes, que dura unos 115, 120 minutos, hay una versión total de Tornatore, que es la primera que presentó, que él es la que más le gusta, de 173 minutos, y hay una versión intermedia de las dos que circula por ahí, que se estrenó también después como una remasterización de la película, que es la que la gente popularmente llama Nuovo Cinema Paradiso. Porque hay una dualidad también en el nombre de la película. Bueno, ¿la película cómo se llama? ¿Cinema Paradiso o Nuovo Cinema Paradiso? Bueno, en realidad desde el principio el Nuovo Cinema Paradiso aparece en la película, que es el cine que se construye cuando se quema el famoso del film. Pero la productora tiende más a que la versión extendida que se estrena después de Cannes se llame Nuovo Cinema Paradiso, para distinguirla de la otra. De ahí esa disyuntiva cuando quizá podemos un poco desorientarnos a la hora de hablar del título de la película, pero es la misma película, pero con un metraje distinto. Y bueno, Ettore Scola siguió con su película con Cinema Splendor, y Tornatore siguió con su película con Cinema Paradiso. Quien no haya visto Cinema Splendor, yo se la recomiendo, es una preciosa película, y no creo que haya nadie, Ania, que no haya visto Cinema Paradiso. Tanto la versión primera de 173 minutos que quiere el director como el resto son unas preciosas películas. Yo estoy de acuerdo con el productor
por primera vez voy a estar de acuerdo con un productor, creo que la película gana muchísimo cortándola y dejándola en lo que todos conocemos, en lo que la mayoría del público la conoce. Los 173 minutos es una película que tiene más metraje en la parte donde yo particularmente me parece que la película, si algo tiene más flojo, es la parte de la adolescencia del chico, ¿no? de Totó. Ahí es donde un poco flojea la película, el resto es una maravilla. Y esa es la historia que yo quería contarte antes de hablar de la música de Ennio Morricone para esta película y de Andrea, como anécdota, por si nuestros espectadores no la conocían. Así que el cine es maravilloso hasta cuando ocurren cosas como esta. Desde luego anecdótico. De todas formas, yo estoy absolutamente convencida que el público ese que tú has dicho que enamoró Cinema Paradiso fue por la música de Morricone. Estoy absolutamente convencida, porque es que enamora esa música realmente. O sea, tan es así, fíjate una cosa, yo confieso que a mí me enamoró el tema principal, lo que es el tema de Amore, de la película, y después de muy enamorada yo de esa música, me invitó a ver y a conocer la película, que por supuesto después también me enamoré de la película, obviamente, ¿no? Pero fíjate que es la música la que te lleva a conocer a la película. Y no soy el caso único, fíjate. Entonces me parece fundamental, y para mí el éxito fue realmente la música. Y ahora tenemos que hablar aquí, porque es de justicia, de su hijo, Andrea Morricone, que el compositor de este maravilloso tema de amor, que se desarrolla en un momento de la película donde el adolescente Totó, enamorado de su primer amor, la tal Elena, que la persigue. Es increíble cómo está allí todos los días debajo del balcón, a ver si la chica le dice algo, las ventanas siempre cerradas, y cuando ya tira la toalla, cuando dije, bueno, esto ya se acabó, la chica aparece allí en la cabina del cine y demás, y es la eclosión de esa película, del momento amoroso, de esa canción maravillosa, de ese tema de amor que narra pues esa intensa historia de amor entre los dos personajes, ¿no? Sí, ahí, bueno, muestro a nuestra audiencia la banda sonora original de Cinema Paradiso, una de las versiones que hay, la que yo compré hace ya bastantes años, que la tenemos aquí también, que conste. Bueno, yo creo, respecto a la música de Cinema Paradiso hay un factor obvio que estás tú comentando. ¿Y por qué llama tanto la atención? Porque Morricone, que como hemos comentado al principio, bebe de esas raíces de las que él nunca ha renegado. De hecho, ha sido un compositor que nunca vivió en Estados Unidos. Él no quiso ir a vivir a Estados Unidos. Él vivió en Roma, vivió en Europa. Él bebe mucho de esa fuente compositiva europea. Y si ya estamos hablando de lo intrínseco de Italia, ya es esa unión perfecta, ¿no? La música refleja esa tradición, ese intimismo del pueblo latino, del pueblo italiano, refleja muy bien esa tranquilidad, esa pausa de un pueblo alejado de las capitales. Pero lo fundamental es, yo veo, en esa banda sonora yo veo tres planos en los que podemos situarnos que no coinciden con el tiempo de la película. Quiero decir, lo explico y procuro no alargarme para no hacerme pesado. Ennio y Andrea podían haber hecho una banda sonora temporizada al tiempo de la película. Es decir, la película tiene tres fases. Una, la historia de Totó de niño con su relación con Alfredo. Otra, la historia de Totó con Elena cuando es joven. Y otra, la historia atormentadísima de Totó, que aún siendo ya mayor, su madre le sigue llamando Totó, y es la historia de él cuando es ya mayor, un hombre maduro, precisamente trabaja en el cine, y esa historia es la que hace el círculo de la película. Sale al principio, sale al final y en medio se desarrollan esas historias. El compositor de cine puede ir en una película que se maneja entre distintos tiempos, puede ir a hacer temas que tengan relación con cada uno de los tiempos en los que se desarrolla la historia. Morricone, Ennio y Andrea deciden no hacerlo así, sino que lo que deciden es hacer, en lugar de una música temporalizada, una música sensorial. Por eso llega tanto. Y hay tres estadios, tres partes. Una parte que es la música que hace el maestro Ennio Morricone
relativo al determinismo de lo que rodea a los protagonistas. Es decir, la música de todo lo que en donde se desarrolla la historia. La música del pueblo, la música que sale al principio cuando vemos esa ánfora y el mar de fondo, que es otra localización donde ya nos está diciendo, nos está adelantando la tranquilidad, la apacibilidad de lo que vamos a ver. Hay una música que bien podemos decir que es la incidental, la que nos muestra lo geográfico de lo que va ocurriendo. La música de cuando se quema el cine, la música de los paseos en bicicleta. O sea, son las músicas típicas que aquí no me atrevería a decirles incidentales porque son muy descriptivas de lo que estamos viendo. Es una música costumbrista que eso el maestro evidentemente no hay nadie como él para hacerlo, y más si estamos hablando de un pueblo italiano. Y los otros dos planos, tú has hablado muy bien de uno que es el plano amoroso de la película, que le corresponde a Andrea. Es ese plano del tema de amor que se utiliza en la película, en la relación que mantiene Totò con Elena, y que sin lugar a dudas el culmen para mí es esa secuencia que estabas comentando cuando después de toda esa espera que él tiene para que pueda conseguir el amor de Elena, Elena pues aparece en la cabina de proyección, los dos se besan mientras el proyector está proyectando la película para los espectadores, la música va increciendo constantemente mientras ellos se besan, está muy bien puesta la música en ese momento, los violines suben, el tema es circular como casi prácticamente el beso que se da a los protagonistas, no hay una cámara circular porque no es el estilo de Tornatore dirigiendo, eso es una preciosidad y ese tema tiene ahí ese culmen, ¿no? Ese tema de amor que se utiliza varias veces, pero se utiliza en esa secuencia que es brutal. Es brutal. Y que vuelve a utilizarse de manera brutal también, como tú bien dices, al final de la película, que no deja de ser una escena también romántica que nos retrotrae a la relación de él, a los besos cortados y censurados, cuando él pone en la cabina de proyección el rollo y aparecen esas imágenes y a él se le ve muy bien iluminado, se le ve él como casi lagrimea viendo y él se acomoda y también pues los violines suben y el tema arranca y la película termina con el tercer estadio el otro tema que podemos considerar que entronca la película, que es ese tema que también suena a lo largo de la película, más liviano, más rítmico, que también se nos ha quedado en el oído a los amantes de Cinema Paradiso, que es el tema que Morricone en el compacto lo llama Totò y Alfredo. Tarirori, 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 el ritmo de los bajos lo va marcando, es un tema liviano y un tema, si os fijáis, un tema ingenuo. No tiene nada que ver con el tema de amor, no tiene nada que ver con los temas localizables de los sitios. Es un tema de un ritmo ingenuo, de un ritmo que... ¿Por qué? Porque es un tema que, como bien define el maestro en el nombre del tema, en el compacto, en el CD, es la relación de un niño con una persona mayor. No se puede hacer un tema grave en una relación entre un niño y una persona mayor. Hay que hacer un tema bonito, tradicional, latino, mediterráneo, pero ahí Morricone da un toque de ingenuidad al tema, un tema muy que se desarrolla de una manera muy liviano y que curiosamente también anecdóticamente Tornatore utiliza la licencia, se permite la licencia de utilizarlo alguna que otra vez en escena cuando aparece también la pareja de Elena y Totò. Por ejemplo, si te fijas, y con eso termino para no alargarme, cuando finaliza la secuencia que hemos estado hablando antes que tanto nos gusta de la cabina, la secuencia inmediata ya es de día, es al día siguiente, y Totò y Elena están comiendo en el campo una ensalada. Están al aire libre, están en el campo, la tienen sobre una hoja, unas hojas muy grandes de una chumbera, no sé si recuerdas esa secuencia. Sí, me acuerdo. Claro, y ahí Tornatore utiliza la música de Totò y de Fredo. No utiliza el tema de amor a pesar de que los dos protagonistas están allí pues amorosamente compartiendo. Pero porque ha perdido la intensidad del momento. Es decir, para mí Cinema Paradiso tiene dos momentos absolutamente intensos y maduros, que son el encuentro de Totò y Elena, que es como una especie de despertar al amor recíproco, ¿vale? Es el momento de la cabina.
Y luego, al final, si te das cuenta, es al final de sus días, porque la película de los besos perdidos, que están unidos, es el legado que le deja Alfredo a Totó. Entonces, vuelve porque es su origen, es su recuerdo de niño en un Totó ya exitoso, mayor, cuando tiene un gran vacío en su vida existencial, se le ve cuando sale en el hotel solo en Roma, con distintas mujeres, la madre viene a decir cada vez me contesta una chica diferente. Sí, sí. Eso demuestra un poco el vacío que sí que ha conseguido el éxito profesional, pero no el personal. Y entonces viene a recordar su infancia y el legado de su gran amigo Alfredo. Es esa película formada de los besos censurados. Entonces vuelve a sonar el tema central para mí y que le da muchísima intensidad y carga emocional a la película, compuesto por Andrea Morricone, un Andrea jovencísimo, apenas tenía 30 años, no había acabado de licenciarse en composición y que me parece de verdad que merecería un programa entero, Andrea, para hablar de este gran compositor del siglo XXI, muy iconoclástico, muy cosmopolita, que si bien su padre ha sido el gran precursor del siglo XX, yo creo que su hijo lo está siendo en el siglo XXI indiscutiblemente. Y hablaremos un día extensamente sobre Andrea, pero justo es, y al César lo que al César le corresponde, ¿no? Creo que hoy en día en la mente de todos, Cinema Paradiso, está el tema de Amore, muy por encima del tema de Totó y Fredo, efectivamente, como tú bien has dicho, y del inicio de la película, muy blanco, muy ingenuo, muy infantil. Y un poco es una película que, de valores costumbristas, una música absolutamente descriptiva, donde relata todas las etapas del ser humano. El niño Totó, la amistad con la gente mayor, que en este caso es Fredo, su despertar al amor adolescente por Elena y que luego por un montón de mujeres, y su madurez, alcanzado el éxito y un vacío existencial que ni siquiera el éxito logra, digamos, llenar. Me parece una película absolutamente fantástica que con todos los años que ha pasado sigue estando absolutamente de moda. ¿Por qué? Porque es inmortal y me parece que es absolutamente identificativa, ¿no? Entonces ese tema de Amore quedará ahí. Para mí es muy especial y yo lo trato con un especial cariño. Ya te he dicho que, de hecho, te contaré una anécdota. Yo empecé el principio de este año, en el minuto de las 12 de la noche, con ese tema precisamente, porque pusieron el canal 13 aquí en Valencia, Cinema Paradiso, y coincidió justo a las 12 de la noche, estando en casa, que sonó esa escena del tema de Amore de Andrea Morricone. Por eso le tengo Buen inicio de año. Fue un magnífico inicio de año. Bien, gran homenaje que se merece Andrea. Desde aquí, mil gracias por su talento compositivo, que estoy convencida nos va a dar muchísimo, muchísimo que hablar y que, aunque mucha gente no lo sepa, es un gran compositor que está ampliamente reconocido con una cantidad de premios conseguidos importantísimos. De hecho, la Industrial, por ejemplo, es un gran ejemplo de ello, pero hablaremos un día de él. Pasamos a la siguiente película, Érase una vez en América. Yo creo, y he dicho antes, que esta, fíjate, una de las grandes, yo creo que Sergio Leone se llevó consigo la tristeza de no conseguir el Oscar por una cuestión, por un formalismo, y es que al visionar la película, en los créditos no figuraba el nombre de Ennio Morricone como compositor de la banda sonora, y eso le impidió conseguir ese ansiado Oscar, y creo que se quedó con esa espinita, fíjate, el autor. Pero, bien, es una película entrañable, de Manhattan, los suburbios, la mafia, la amistad. Cuéntanos. Bueno, es apasionante ver la trayectoria que Sergio Leone lleva a cabo en su cine y sobre todo la relación que este director italiano mantiene con Ennio Morricone. Como tú bien dijiste al principio, eran compañeros de pupitre, de clase, eran compañeros desde pequeños y uno opta por la música, el otro opta por la dirección cinematográfica y sus caminos se cruzan. Es más,
Es Sergio Leone el que prácticamente mete en el cine comercial, entre comillas, quiero decir, en el circuito comercial de la producción cinematográfica a Ennio Morricone. Porque esa misma experimentalidad que hace Leone con el cine, la necesita en la música. Cuando vas a hacer un western distinto al clásico, como todos los que anteriormente mencionaste y como los que hizo Sergio Leone, cuando él no quiere hacer ese género, lo quiere revolucionar y no hacer el típico western americano fordiano de John Ford, sino lo que hace es un western muchísimo más áspero, muchísimo más tribal, por decirlo de alguna manera. Él necesita experimentar con la música. No podemos colocar ahí a Frank Waxman, ni podemos colocar a Victor Young, ni podemos colocar a músicos sinfónicos de origen neorromántico, de ese origen americano tradicional al que estamos acostumbrados a escuchar, porque él lo que está plasmando en la imagen no tiene nada que ver con ese tipo de cine. Él rompe la cámara, rompe los esquemas, los picados, los contrapicados, los tempos narrativos, y hace un tipo de cine que desgraciadamente después se denostó mucho cuando se utilizó el término spaghetti western. Es un término que generalmente se ha empleado con negatividad, cuando es un cine interesantísimo que inspiró después a otros directores, del que bebieron Sam Peckinpah, del que han bebido directores como Sam Raimi, del que ha bebido Tarantino. Tanto es así que Tarantino, hasta que no ha conseguido tener al maestro Ennio Morricone en una de sus películas haciendo su banda sonora, no paró, porque Tarantino es un gran admirador de Morricone. Y precisamente tú que has mencionado lo de los Oscars, la relación entre Morricone y los Oscars es muy tormentosa. Morricone no se ha merecido el no ser reconocido por la Academia de Hollywood para tener la estatuilla tan solo una vez, porque realmente es que Morricone lo que tiene es un Oscar, que es precisamente por la película Los Odiosos 8, la banda sonora que le hizo a Tarantino hace algunos años. Hombre, yo no quiero desmerecer la música de Los Odiosos 8, pero con la filmografía que tiene Ennio Morricone, Los Odiosos 8 es una banda sonora que no está a la altura de grandes bandas sonoras como Érase una vez en América, o como la que vamos a hablar ahora de La Misión posteriormente. Y que ahí es más injusto, y lo vamos a decir después, porque lo de los Oscars de La Misión. También es verdad que muchos de ustedes, muchos de nuestros espectadores dirán que en realidad, bueno, ¿qué son los Oscars? Los Oscars no debemos de darle más importancia, un premio. No, hombre, no, bueno, vale, pero los Oscars son el premio más importante que se da en el mundo a las películas. Es muy importante para una productora, para un compositor, para un director de fotografía, para un montador, tener la estatuilla en su casa. Están los ennovistas que colocan la estatuilla en su cuarto de baño. Muy bien, me parece un gesto muy de marketing en realidad, pero no podemos negar la relevancia que puede tener una estatuilla de este tipo, de esta índole. Y claro, a Morricone se le negó, por esta razón técnica en Érase una vez en América, se le negó el Oscar cuando hizo una banda sonora perfecta para la película, Ania. Estamos ante... Sergio Leone evoluciona y en lugar de hacer una película loca, entiéndeme el término loca, quiero decir una película del western en el que, bueno, los planos se rompen. Aquí se depura ese estilo de los años 70 para hacer en el año 84 una película igualmente interesante a la hora de la colocación del objetivo de la cámara, de la colocación de donde el espectador contempla todo, dentro del estilo de Leone, pero con una madurez, con una seriedad, con un reflejo de esa historia de 50 años de Estados Unidos. Esta película la hemos elegido porque si anteriormente hablamos de Italia, fíjate lo bien que esto resulta, que ahora estamos hablando de una película americana, una película, lo distinta que es a Cinema Paradiso. Pero cómo Morricone moldea y es capaz de hacer tanto para una cosa como para otra. Porque estamos ahora hablando de la historia de Estados Unidos, la historia contemporánea de Estados Unidos, esos barrios tradicionales de Estados Unidos y esas pandillas que desde niños se convierten, cada uno va por un sitio en su vida, pero al final se encuentran por motivos de lo que se dice buscarse la vida, ¿no? Muchas veces pues motivados por esas mafias que se van creando. Esta es una película muy dura, muy áspera, una película que empieza muy fuerte, una película de palizas, de asesinatos, de búsqueda de personajes, una película que ya años antes Coppola nos había mostrado ese
ese aspecto con El Padrino, pero es tan distinta y Morricone es consciente de que esto es una película crepuscular, tanto por parte del director, porque es El canto de cisne de Sergio Leone, como por su temática. Es una película amarga y una película que, si hay romanticismo en la música de Morricone, que lo hay muchísimo, no podemos dejar de olvidar que él utiliza también el tema que no es suyo de Amapola, versiona el tema Amapola en esa banda sonora. Es injusto también recordar esta banda sonora solamente por el tema de Amapola, porque podemos escuchar la música en muchos otros momentos con momentos absolutamente magníficos, ¿no? Bellísima utilización, la flauta de Pan en algunos temas, en fin, eso, pero él es consciente de que tiene que hacer una banda sonora románticamente amarga, valga el encuentro. Es romántica a la hora de describirnos esas historias de esos personajes que eran niños y cómo se van volviendo a encontrar, pero rodeado de ese ambiente, de esa decadencia, de esa subsistencia, de ese existencialismo que tienen los protagonistas de la película. Y él hace una banda sonora que cuando la oímos nos deja un 50% un sabor de boca romántico, pero el otro 50% enseguida nos da la bofetada. Pero fíjate una cosa, José Carlos. Vamos a ver, yo ya he dicho al inicio de la presentación que está inspirado por Mahler. Mahler tiene una paleta orquestal romántica impresionante. Entonces, la música de Morricone es absolutamente descriptiva. Entonces, es capaz de describir y adelantarte cada momento porque utiliza todo el semicírculo sonoro de la orquesta para encuadrar los momentos con una absoluta precisión. Fíjate que incluso el propio Andrea Morricone en alguna que otra entrevista ha confesado que precisamente esta banda sonora es una de las que ha considerado sus preferidas. Y tengo que decirte que es monumental. La música de Morricone es absolutamente lo que yo llamo catedralicia. O sea, tiene una arquitectura fantástica y efectivamente fue una pena. Como vamos mal ya de tiempo, tenemos que pasar a la siguiente. Para mí, La misión, el oboe, maravilloso De Niro, Jeremy Irons, que yo fíjate que tuve la ocasión de conocer a Jeremy Irons en persona. Y bueno, con esa seriedad, esa flema inglesa que tiene y demás, me pareció absolutamente magistral en esta película, a mí creo y a todas las personas. Ese oboe, esa canción de Gabriel, que lo conecta mucho con esos indios y guaraníes, con la historia con los jesuitas. Tengo que decirte que Morricone en el año 2015 compuso una obra precisamente para el Papa Francisco que estrenó en la Chiesa di Gesù en Roma, en la Compañía de Jesús, precisamente en ese año, ¿no? La misión, yo creo que fue una de las asignaturas pendientes de Ennio. Cuéntanos. Bueno, La misión es la banda sonora que sufre el mayor escándalo y escarnio en los premios Oscar, que estábamos hablando anteriormente. Prácticamente todo el mundo daba por ganadora a Ennio Morricone con esta obra maestra que hizo. Sin embargo, no se llevó la estatuilla. La estatuilla se la llevó alrededor de la medianoche de Herbie Hancock, que era la banda sonora que precisamente, pues prácticamente todo el mundo tenía descartada, porque además tenía muchas cosas versionadas. Es decir, que ni siquiera se la llevó James Horner por Aliens, que es otra obra maestra, y no se la llevó Jerry Goldsmith por Hoosiers, que es otro gran compositor junto con Morricone, sino que se la llevó el más inesperado. Y eso sí le dolió a Morricone. Yo recuerdo cuando yo estuve con él en Sevilla, en esa entrevista que tú has comentado y que posteriormente él ofreció un concierto en el Teatro Maestranza de Sevilla, que a él sí me manifestaba esa amargura y esa queja, podríamos decir, más que amargura. Morricone era una persona de carácter. Él sí se sentía muy molesto por no tener esa estatuilla que no se le concedió, que fue una injusticia. Y lo que tú dices, para resumir, el momento de Gabriel con el oboe y el momento final de la película, los últimos 20 minutos con la matanza de los guaraníes, son monumentales. Sí, son absolutamente monumentales, porque ese final sí hace una amalgama de los temas que han sonado a lo largo de la película y los coloca perfectamente, resumiendo toda la epopeya y todo lo que ha ocurrido a lo largo del film. A mí me parece una banda sonora extraordinaria, y además esa banda sonora
refleja mucho el estilo de Morricone de composiciones hasta del western, ¿eh? Pero eso sería para otro programa, que creo que no tenemos tiempo para explicarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que además, junto con la de Cinema Paradiso, pienso que son de las composiciones más versionadas y más interpretadas a lo largo de todo el planeta. Quiero decir, estoy absolutamente convencido y llega, es de un romanticismo, de una arquitectura interior tan absolutamente fascinante, que es que cala y traspasa los propios huesos, que no es nada fácil. Morricone tenía algo muy importante, a mi modo de ver como músico, esa capacidad de conectar con todos los públicos, que es muy difícil, con todos. Y esa universalidad creo que es lo que le ha hecho absolutamente imperecedero. Nos vamos a Atame, a Pedro Almodóvar, al trío Banderas, Loles León, que pasa, es un salto cualitativo importante, Sí. diferencial, por supuesto, y que te llevo a ti a entrevistarlo en Sevilla, como bien has dicho antes. Y una cosa, ¿qué te pareció a ti, Ennio, cara a cara, frente a frente, como persona? Es que es esa parte de él, porque es cierto que su música hay que leerla, mejor dicho, entre sus silencios, que es donde se halla encriptada. Pero ¿cómo es el maestro en persona? Bueno, el maestro en persona es una persona que, a pesar de ser, como anteriormente he comentado, de carácter, es perfectamente conocedor de la necesidad de reflejar la caballerosidad que él refleja en su música. Es decir, es una persona pausada, de habla tranquila, muy italiano en la manera de hablar, una persona conversadora, una persona que no tiene pelos en la lengua cuando tiene que manifestar algo, cuando tiene que decir algo, una persona que refleja lo amante que es de la música mediterránea y de la música europea por encima de todo. Eso no solamente se refleja en su música, sino también a la hora de escucharle, a la hora de hablar. Una persona muy correcta y un compositor con el que tuve una maravillosa experiencia en Sevilla, gracias por entonces a los organizadores de lo que se llamaba Encuentros de Música Escénica y Cinematográfica, que congregaba en Sevilla, en España, en el sur de España, a todos los amantes de la música de cine en España. Esos encuentros, desgraciadamente, desaparecieron hace años ya, ahora dicen que van a volver a hacerse y que nos trajo a Sevilla a grandes compositores como Morricone 2 veces. Morricone ha estado en Sevilla 2 veces, esta fue la segunda. Se había estrenado Atame hacía poco, y en la entrevista tratamos varios temas, pero lógicamente yo quería tratar el tema de Atame porque, al igual que quería sugerirte lo que lo pusiéramos aquí, porque si hemos hablado del cine italiano, del cine americano, hemos hablado del cine de La Misión, que es una película británica, ahora hablamos de España. La relación de Morricone con España es muy prolífica. Morricone hizo en su día la banda sonora de Operación Ogro, que era una curiosa película que trataba sobre el asesinato de Carrero Blanco, como su nombre indica, la Operación Ogro, y hace unos 10 años, o poco más creo, unos 15 años, una banda sonora de una preciosa película que esta película se llamaba La Luz Prodigiosa, de Miguel Hermoso, y nos contaba la historia de qué hubiera pasado, qué hubiera ocurrido si Federico García Lorca hubiera seguido vivo y estuviera ahora mismo como un pobre hombre dando vueltas por Granada. No sé si la has visto la película, es una preciosidad. No, bueno, pues Miguel Hermoso es una película con Alfredo Landa, esa película, o sea, una preciosidad. Y Miguel Hermoso contactó con Ennio Morricone y Ennio Morricone aceptó el reto de hacer una banda sonora para una historia tan compleja y tan complicada y tan delicada como hacer pensar que Federico García Lorca seguía vivo, que la historia había cambiado, que ese hombre que paseaba por las calles, que le llamaban popularmente Galápago, y que los niños le tocaban su frente porque decían que traía suerte, era, cuando Alfredo Landa tira del hilo, García Lorca. Lo que pasa es que se había quedado amnésico del tiro que le habían dado. Ya reventó la película. He hecho spoiler. Y Morricone hace una banda sonora brutal. Y cuenta con Dulce Pontes. El Morricone ha colaborado con Dulce Pontes muchas veces, pero aquí hace
unos temas que reflejan la angustia del protagonista, la angustia de quien lo quiere encontrar y la angustia. Y Dulce Pontes hace hay un tema de una canción en el que Dulce Pontes prácticamente grita, lanza ese grito desgarrador por ese Federico García Lorca que se nos murió, pero que no lo sabemos muy bien, ¿no? Una historia angustiosa para España. O sea, que él ha trabajado para España varias veces, en algunas ocasiones, y Átame, claro, trabajó para el director español más universal que tenemos, que es Pedro Almodóvar. Con Átame, para resumir, tiene una relación peculiar con Almodóvar. Él me comentaba, como lo publiqué en la prensa escrita y en mis diferentes medios de comunicación, que él decía que Pedro Almodóvar, su relación había sido muy correcta, pero que Pedro no le decía nada, que él le presentó la música, que dirigió la música, que tal, y que, claro, que Almodóvar no le daba su opinión, entonces que él no sabía qué opinaba Almodóvar de su banda sonora, que él creyó que al no opinar sobre ella, a lo mejor a Pedro no le había gustado lo que él le había hecho, y que, claro, él siempre se había quedado con esa duda, pero que él estaba muy contento de la música que había hecho. Morricone era así también, él decía, yo estoy muy contento, y como yo estoy muy contento, estoy muy tranquilo, y se quedaba él tan tranquilo, pero sí es verdad que él se quedó sorprendido porque Almodóvar nunca le dijo nada, en absoluto, ni le agradeció, ni le dijo qué bonito, ni qué feo, ni no me gusta, ni no me disgusta. Colocó la música donde Morricone le indicó, cuando también Almodóvar consideró que tenía que colocarla en un sitio u otro, y lo que tenemos es una banda sonora muy, muy interesante, distinta a la carrera de Morricone. Esto es una banda sonora muy átona, que refleja el espíritu de ese Antonio Banderas obsesionado con esa mujer, con el personaje Victoria Abril, que cuando Antonio Banderas camina por la calle, sale antes de raptarla a ella, la música refleja el subconsciente de él, es una música átona, una música sincopada, una música extraña, que no se sabe muy bien por dónde va a salir, reflejándose el carácter del personaje. Y hay una utilización de los violines muy acertada, que sí le tuvo que gustar. Eso no lo sabe Morricone, pero yo sí. Eso le tuvo que gustar a Pedro Almodóvar, porque cuando Pedro Almodóvar allá no sigue contando con Ennio Morricone, sino que ya hace más películas, cuenta con un compositor magnífico español que se llama Alberto Iglesias, que si se distingue por algo en las películas de Almodóvar es precisamente por la utilización de las cuerdas. Así que le tuvo, creo yo, que gustar a Almodóvar la utilización de las cuerdas de Morricone. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, ¿y sabes por qué? Porque Ennio Morricone fue trompetista, como hemos dicho, como instrumentista individual. Indiscutiblemente tocaría el piano para componer, como no puede ser de otra manera. Pero en sus magistrales composiciones le gustan los instrumentos de viento madera y las cuerdas. Fíjate que tenemos el oboe como principal instrumento en lo de Gabriel, de la misión. Tenemos el oboe, que es cuando desarrolla el leitmotiv en el tema de Amore, empieza con el solo de oboe y la orquestación de la cuerda, sobre todo de primeros, segundos violines en la orquesta, que es muy importante. Le sigue la flauta travesera, como la voz dulce de la chica en aras a esa correspondencia. Y termina con un maravilloso solo del concertino, con un vibrato anchísimo, sostenuto y pausado, que al final, en el último acorde del último pentagrama, se lee clarísimamente el ti amo final. O sea, es que se puede escuchar. Entonces, es curioso como el oboe, que es muy, incluso, perdona, el oboe en Gabriel, el clarinete, quería decir, el clarinete en Cinema Paradiso. Le gustan esos instrumentos porque yo creo que emulan muy bien ese sentimiento espiritual de dentro hacia afuera del ser humano. No utiliza la trompeta con sus 3 pistones como él estuvo dedicado, ¿no? Sino precisamente este tipo de instrumentos y las cuerdas, el violín, con esos agudos, con esos pianísimos tan absolutamente maravillosos. Decía mi presentación también que tenía el sonido sostenido y larguísimo. Los vibratos en la música de Morricone son celestiales y sus armónicos tienen un lirismo que es que te traspasa el alma. Yo creo que él escribió con el corazón
y tuvo esa magistralidad de poder traspasarlo y comunicarlo con el alma. Entonces se nos ha quedado hoy suspendido en la memoria colectiva de todos los que conocemos y escuchamos su música. No quiero dejar pasar la oportunidad y quiero ser justo con la banda sonora de Átame, porque sí he dicho anteriormente que refleja muy bien ese carácter inestable del protagonista de Banderas. También tengo que decir y recomendar a nuestra audiencia, a nuestros espectadores, que le presten mucha atención a los temas románticos que Morricone compone en Átame, porque cuando la relación va cuadrando entre Rebeca, creo que se llamaba el personaje de Victoria Abril, y el personaje que interpreta Antonio Banderas, esa relación que va poco a poco curtiéndose, la música tiene que cambiar, ya no hay inestabilidad mental. Ya lo que hay es una relación que empieza a ser armoniosa, dentro de todo lo armonioso que puede ser una relación de una película de Almodóvar, claro. Pero hay unos temas románticos preciosos, o sea, hay un tema principal romántico que sostiene la relación hasta el final de la película, que es una auténtica preciosidad. Y para terminar con Átame, nos quedará la duda, porque no se lo pregunté, tengo que reconocerlo. No sé si fue porque no sé, no me atreví. ¿Por qué no tiene música la secuencia del submarinista de juguete? Que llamó mucho la atención en Átame, claro, cuando Victoria Abril juguetea la bañera desnuda con el submarinista, como todos recordamos. Si te fijas en esos 2 minutos que ocurre esa secuencia, no hay música. ¿Qué música hizo y no la puso Almodóvar? ¿O qué música no hizo y Almodóvar quiso? O los dos consideraron que la secuencia del juguetito por la bañera, en la entrepierna de Victoria Abril, no tenía que tener música. ¿Por qué decidieron que no tenía que tenerla? Nunca lo La sabemos. pregunta del millón, como periodista, se te fue la mejor de las preguntas. Esa se me fue. Esa yo creo que no tuve nos valor. Escucha, José, nos queda un último recurso. Quizás algún día poder entrevistar a Andrea Morricone y a ver si él se lo contó su padre. Bueno, Andrea Morricone lo tenemos en las redes sociales, lo tienes tú, lo tengo yo. Sí. Yo he contactado en varias ocasiones con Andrea Morricone y me ha contestado, he tenido una relación cordial con él. Todo, hay que ser modestos y también no mentir, todo a través de redes sociales. Yo no he tenido el placer de conocer personalmente a Andrea Morricone y entrevistarlo como hice con su padre, pero todo puede ocurrir. Es decir, Andrea lo tenemos ahí, es un gran compositor y merece la pena que en un futuro podamos contactar con él, y si por un casual, que no me extrañará nada, nos ve ahora, que nos está viendo en directo, o nos ve en un futuro, ya le lanzamos el guante para tener esa conversación con él. Y no solamente para hablar del juguetito la bañera. Por supuesto, desde aquí, si nos escucha Andrea Morricone, de verdad, muchísimas gracias también por tu enorme talento. Sé que ha heredado no solo la batuta, sino tiene un sello muy personal, identificativo, que lo hace absolutamente diferente, a la vez que igual de catedralicio y monumental como lo fuera su padre, que nos ha dejado un gran legado. Bien, tú actualmente, nos quedan un par de minutos, como no puede ser de otra manera. José, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, yo ya sé cómo, pero dilo a los espectadores. Tu programa, El Último Estreno, indica aquí tus redes para que la gente te pueda seguir. Sí, bueno, yo llevo 32 años en la profesión periodística. De esos 32 años me he llevado cerca de una veintena en emisoras de radio, en varias emisoras de radio, y en una principalmente, en una Radio La Isla, que se llama, que es una emisora a nivel provincial en donde yo vivo, que es el sur de España, en Cádiz. En esa emisora tuve un programa muy conocido, muy oído, que se llamaba Último Estreno, que fue el único programa que a nivel de toda la región sur de España, de Andalucía, emitía los Oscars en directo. Contábamos con, bueno, pues con actores, con directores que intervenían en directo, con críticos de cine a nivel internacional. En fin, fue una etapa muy bonita. Las emisoras de radio, conforme han pasado el tiempo, ya no son lo que eran. Internet, eso es para otro debate, ¿eh? No vamos a hablar de eso, pero Internet se ha comido a la radio convencional, así que ya, bueno, yo decidí ir por otros derroteros profesionales y desde hace años tengo un canal que se llama Último Estreno, en honor a ese programa, que se encuentra en YouTube. Así que si nuestra audiencia pone en YouTube, en el buscador, Último Estreno, José Carlos Fernández, enseguida le va a aparecer el canal. Tiene varios miles de suscriptores. Ahí hacemos videoreportajes, no solamente críticas de cine, de muchas cosas multidisciplinar, siempre dentro de lo referido al audiovisual y al cine, y ahí me pueden encontrar. Y a través de mi web, que es arrozamargo.com,
arrozamargo.com. Ahí pueden contactar, ahí tienen todo lo que necesitan para contactar conmigo. Pues muchísimas gracias. Para mí, de verdad, ha sido un verdadero placer poder contar contigo, con tus conocimientos cinematográficos y musicales en esta tarde dedicada al gran Ennio Morricone, siempre, siempre en nuestro corazón. Yo le doy las inmensas gracias por su talento musical, compositivo, por haber conocido, y siempre nos queda su gran obra, y también desde aquí pues lanzar esta invitación a su hijo, Andrea Morricone. Si desea formar parte de estas entrevistas, estaremos encantadas y encantados de poder contar con él, para que su memoria nunca, nunca desaparezca. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para mí ha sido un gran placer poder clausurar mi intervención como embajadora cultural de esta primera feria virtual del libro de Estados Unidos, que hoy toca su fin, y hacerlo de esta forma tan absolutamente maravillosa como es hablar del maestro Ennio Morricone, y también, como no, de su hijo Andrea Morricone. A todos ustedes, a ellos en particular, mi más sincero agradecimiento. Buenas tardes. Chao. Thank you, Anya. Thank you, José Carlos. We have finished with the presentation. Thanks.